Bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos de uno de los relatos más impactantes de la Biblia, una historia que ha despertado curiosidad, fe y también escepticismo a lo largo de los siglos, Jonás y el gran pez. En Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo pudo Jonás respirar dentro del gran pez? ¿Fue científicamente posible? ¿O fue un milagro de Dios? Acompáñame, porque en este video vamos a analizar esta historia desde su contexto bíblico, desde una mirada científica y sobre todo desde el propósito espiritual que encierra. Jonás era un profeta de Dios, llamado para una misión muy especial: ir a la gran ciudad de Nínive y anunciar un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás no quería obedecer. En lugar de ir a Nínive, tomó un barco en dirección contraria, huyendo de la presencia de Dios. La Biblia nos dice que durante el viaje, Dios envió una gran tormenta que amenazaba con hundir el barco. Los marineros, desesperados, echaron suertes y descubrieron que la causa de la tormenta era Jonás. Jonás mismo les dijo: «Échenme al mar y el mar se calmará». Y así fue. Pero en lugar de morir ahogado, Dios tenía un plan. Preparó un gran pez que se tragó a Jonás, y allí dentro pasó 3 días y 3 noches. Este momento no es solo un castigo, sino una oportunidad. Fue en las entrañas del pez donde Jonás oró, reflexionó y reconoció su error. Ahora veamos la pregunta desde un punto de vista científico. ¿Es posible que un hombre sobreviva dentro de un pez gigante? Algunos sugieren que pudo haber sido una ballena, ya que son animales enormes, capaces de tragar presas enteras. Otros mencionan tiburones gigantes. Pero aquí surgen varios problemas. Dentro del estómago de un pez no hay oxígeno suficiente para respirar. El ambiente sería tóxico por los jugos gástricos. La presión y el calor interno harían imposible la vida. El espacio sería reducido y hostil. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente natural, es imposible que un ser humano sobreviva 3 días dentro del estómago de un pez. Y justamente aquí entra la explicación más poderosa. Dios intervino de forma sobrenatural. La Biblia no dice que Jonás sobrevivió por suerte. Dice claramente que Dios preparó un gran pez. Esto significa que fue algo especial, diseñado por él para cumplir su propósito. Así como Dios detuvo el fuego en el horno para que no consumiera a los 3 jóvenes hebreos, así como cerró la boca de los leones cuando Daniel fue lanzado al foso, así también detuvo los procesos naturales dentro del pez para que Jonás pudiera vivir. Jesús mismo confirma esto en el Nuevo Testamento. En Mateo 12:40 dice: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Aquí entendemos que la experiencia de Jonás fue un milagro profético. No era solo un castigo, era una señal del plan de redención a través de Cristo. La historia de Jonás no es solo un relato de supervivencia, sino un espejo de nuestra vida espiritual. No se puede huir de Dios. Jonás intentó escapar, pero Dios lo alcanzó. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero tarde o temprano Dios nos llama de regreso. El pez fue un lugar de reflexión. Para Jonás, el vientre del pez se convirtió en un altar de oración. En Jonás capítulo 2 vemos una oración poderosa, llena de arrepentimiento y esperanza. Dios escucha desde lo más profundo. Aunque Jonás estaba en lo más oscuro y lejos posible de todo, Dios oyó su clamor. Lo mismo ocurre con nosotros. No importa cuán profundo sea nuestro problema, Dios siempre escucha. Segundas oportunidades. Jonás salió del pez con una nueva misión, y esta vez obedeció. Dios también nos da nuevas oportunidades cada día. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu gran pez? Puede que no sea literal, pero quizás estás atrapado en un problema, en una enfermedad, en una situación que parece no tener salida. La enseñanza es clara. Si clamamos a Dios, Él puede sacarnos de lo más profundo y darnos una nueva oportunidad. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, pero no fue para morir, sino para renacer en su propósito. Así también, si confías en Dios, lo que hoy parece tu peor momento puede convertirse en tu punto de transformación.
Entonces, ¿cómo pudo Jonás respirar dentro del pez? La respuesta es simple. No pudo por sí mismo, fue Dios quien lo sostuvo milagrosamente. La historia de Jonás nos recuerda que Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre el tiempo y sobre nuestra vida. Si hoy estás enfrentando un momento difícil, recuerda, el mismo Dios que rescató a Jonás también puede rescatarte a ti. Gracias por acompañarme en este estudio. Si este mensaje te bendijo, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo con alguien más. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. ¿Te has sentido pequeño frente a grandes problemas? ¿Como si no tuvieras las herramientas necesarias para vencer? Hoy conocerás a un hombre del que solo se menciona un versículo en la Biblia, pero que con una simple herramienta de campo venció a 600 enemigos y se convirtió en un libertador de Israel. Su nombre, Samgar. Su arma, una aguijada de buey. Jueces, capítulo 3, versículo 31. Quédate hasta el final, porque esta historia es un mensaje directo para ti, que piensas que no eres suficiente. Samgar vivió durante el tiempo de los jueces, un periodo oscuro en Israel, un tiempo de desobediencia, opresión extranjera y caos espiritual. La nación sufría bajo los filisteos, enemigos constantes del pueblo de Dios. No había ejército, ni rey, ni líderes visibles. Pero Dios siempre levanta libertadores cuando nadie los espera. ¿Quién era Samgar? La Biblia no nos dice mucho, solo que era hijo de Anat, posiblemente de una región del norte o con raíces guerreras. No era un soldado profesional, era un hombre del campo, un trabajador, como tú, como yo. Pero en un momento crítico, decidió actuar. ¿Qué es una aguijada de buey? Una aguijada de buey era una vara larga de madera, de unos 2 a 3 metros, afilada en una punta, a veces con un hierro en la otra. Se usaba para dirigir a los bueyes mientras se araba la tierra. No era un arma, era una herramienta agrícola. Esto es clave. Dios usó una herramienta común en manos de un hombre disponible. Imagina esta escena. Samgar trabajando el campo. Los enemigos se acercan. No hay espadas, no hay escudos, solo una aguijada. Pero Samgar no corre, no se esconde, se levanta y lucha. Y con lo poco que tiene en la mano, vence a 600 filisteos y salva a su pueblo. ¿Cómo lo logró? Con valor y con Dios de su lado. La historia de Samgar nos deja 3 lecciones poderosas. 1. Dios usa lo común para hacer lo extraordinario. No necesitas grandes títulos o recursos, solo fe y disposición. 2. Lo que tienes en tu mano es suficiente si Dios está contigo. Tu aguijada puede ser tu voz, tus manos, tu testimonio. 3. La valentía no es ausencia de miedo, es obedecer a pesar del miedo. Samgar no esperó refuerzos. Él se levantó solo, y Dios lo respaldó. ¿Estás esperando que alguien más pelee tus batallas? ¿Crees que no puedes servir a Dios porque no eres especial? Hoy Dios te recuerda. Lo que tienes en tus manos es suficiente si lo pones en las suyas. Tal vez tu aguijada es tu testimonio, tu pasión, tu voz. Tal vez no tengas una plataforma, pero tienes un propósito. Levántate. No necesitas más herramientas, solo necesitas fe. Samgar pudo haberse rendido, pudo haber dicho, ¿quién soy yo? Pero eligió actuar, y Dios lo usó para salvar a Israel. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu aguijada? No es lo que tienes, es lo que Dios puede hacer con lo que tienes. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comenta. Yo lucharé con lo que tengo. Comparte este video y deja que otros descubran que también pueden ser usados por Dios, aunque solo tengan una aguijada de buey. Una piedra, una onda, un joven pastor. ¿Cómo pudo David derrotar a un guerrero entrenado como Goliat? Hoy revelaremos un secreto que va más allá de la fuerza física. Bienvenido al canal y quédate hasta el final para descubrir cómo ese mismo secreto puede cambiar tu vida. El escenario era el Valle de Elá, una amplia llanura rodeada de colinas, donde 2 ejércitos estaban cara a cara. A un lado, los filisteos, al otro, el ejército de Israel. En el centro, un espacio vacío, el campo del duelo.
Durante 40 días ningún soldado israelita se atrevía a dar un paso adelante. El temor paralizaba a todo un pueblo, hasta que llegó un joven que ni siquiera era soldado. David no era un guerrero, era un pastor, el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos luchaban en el frente, él cuidaba ovejas en el desierto. Nadie lo veía, pero allí aprendió a proteger, a pelear y sobre todo, a confiar en Dios. No tenía espada, no tenía escudo, pero tenía algo más poderoso: fe, obediencia y una onda que dominaba con precisión. Frente a David estaba Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura. Su armadura era de bronce, pesaba más de 50 kilos. Su lanza parecía un árbol. Había sido entrenado desde joven para la guerra. A simple vista, era invencible. Humillaba y desafiaba al pueblo de Dios cada día, y ningún hombre se atrevía a enfrentarlo. Hasta que David llegó. ¿Por qué usó una honda y no una espada? David rechazó la armadura del rey Saúl. No estaba acostumbrado a ella. No quería aparentar lo que no era. Eligió lo que sí sabía usar: una honda de pastor y 5 piedras lisas del arroyo. Esa era su arma secreta. Algo simple, despreciado por muchos, pero letal en manos de alguien entrenado y lleno de fe. Él no necesitaba parecer fuerte, ya era fuerte en lo secreto. David no era parte del ejército, solo llevaba pan y queso. David no estaba allí para pelear. Su padre Isaí lo envió con comida para sus hermanos: pan, trigo y quesos. Solo iba a obedecer. Pero cuando escuchó el grito de Goliat y el silencio cobarde del ejército, algo ardió en su interior. No planeaba pelear, pero el llamado lo encontró preparado. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat descendía al valle con un desafío que hacía temblar al ejército de Israel. Con voz arrogante gritaba: ¿por qué salen a ordenarse en batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes siervos de Saúl? Elijan a un hombre que baje contra mí. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Sus palabras no eran solo una provocación militar, eran una burla directa contra el pueblo de Dios. Su presencia constante paralizaba la esperanza. Día tras día, Israel se iba hundiendo en el miedo y la vergüenza. Reacción de los soldados israelitas y del rey Saúl. Los valientes guerreros de Israel ahora temblaban como hojas. Nadie se atrevía a aceptar el reto. El rey Saúl, que antes había sido un hombre de batalla, se escondía en su tienda, silencioso, temeroso. El líder del pueblo ya no lideraba. Los soldados bajaban la cabeza. Los gritos de Goliat no solo atemorizaban sus oídos, también debilitaban sus corazones. David escucha y se indigna de que Goliat desafía al Dios viviente. David llega al campamento solo para entregar comida, pero al escuchar el rugido del filisteo, algo dentro de él se enciende. Mientras todos veían a un gigante invencible, David vio un hombre que deshonraba a su Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Nadie más lo había dicho, nadie se atrevía a verlo así. Pero David, desde su fe, no vio un monstruo. Vio un enemigo sin cobertura espiritual. Saúl intenta darle su armadura, pero David la rechaza. Al enterarse de la intención de David, el rey Saúl lo manda a llamar. Sorprendido por su juventud, intenta equiparlo con su propia armadura real: casco, coraza, espada. Pero David apenas podía caminar con ella. No era su estilo, no era su herramienta. «No puedo andar con esto», dijo David. «Nunca lo he usado». Y se la quitó. Porque no puedes vencer tus gigantes con herramientas prestadas. Debes usar lo que Dios ha puesto en tus manos. David decide usar lo que conoce: su honda y 5 piedras lisas del arroyo. David se acerca al arroyo, se agacha y recoge 5 piedras lisas. No buscó un arma nueva, usó lo que había dominado durante años. Su honda no era casualidad, era resultado de entrenamiento silencioso mientras cuidaba ovejas. En vez de confiar en armaduras ajenas, David confió en el Dios que lo libró del oso y del león. Y con esa honda sencilla, se dirigió hacia el campo, mientras el resto solo miraba. La honda que usó David no era un juguete infantil, era un arma de guerra milenaria, usada por pastores y soldados expertos en lanzamiento.
Esta herramienta simple consistía en una cuerda doble con una bolsa en el centro para colocar una piedra. Al girarla a gran velocidad y soltar uno de los extremos, la piedra podía alcanzar velocidades de hasta 90 o 100 kilómetros por hora. En manos hábiles, una piedra bien lanzada desde una honda tenía el mismo poder de impacto que una bala de pistola moderna. Con precisión podía partir un cráneo o derribar a un enemigo de un solo golpe. Y David era un experto con ella. David tenía entrenamiento. Cuidaba ovejas y había matado a un león y a un oso. David no aprendió a usar la honda en un campo de batalla. La dominó en la soledad del campo, cuidando ovejas, enfrentando peligros que nadie más veía. En una ocasión, un león se llevó una oveja, y David corrió tras él. Lo enfrentó, lo hirió y lo mató. Otra vez un oso hizo lo mismo, y el resultado fue igual. Mientras nadie lo miraba, David estaba entrenando, y aunque parecía solo un pastor, en realidad era un guerrero forjado en lo secreto. El secreto no era la piedra, era la fe y la preparación. Muchos se enfocan en la piedra que voló, pero el verdadero secreto estaba en el corazón que la lanzó. David no confiaba en su brazo, sino en el Dios que lo había respaldado una y otra vez. La preparación es esencial, pero sin fe es solo práctica vacía. Y la fe sin preparación también se queda corta. David combinó una habilidad desarrollada con una confianza inquebrantable en el Dios viviente. Eso es lo que lo convirtió en invencible. La honda representa más que un arma. Representa una actitud primera. Confianza en Dios. David no salió confiando en su puntería, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Su valentía no era arrogancia, era dependencia total de Dios. Segundo, uso de lo que tienes a mano. No pidió una espada nueva, no exigió un escudo. Usó lo que tenía, lo que conocía, lo que estaba en sus manos. Dios bendice lo que ya te dio, no lo que estás esperando que llegue. Tercera habilidad desarrollada en lo secreto. Antes de ser rey, antes de ser guerrero, fue fiel en lo oculto. La honda representa esas herramientas que dominamos cuando nadie nos ve y que Dios usará cuando todos nos estén mirando. David dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Frente al gigante, David no se intimidó, y con voz firme y profética dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17, 45-47. Ahí está el verdadero secreto. No es la herramienta, es el respaldo de Dios a través de la fe genuina. Puede que hoy no te enfrentes a un gigante armado con lanza y escudo, pero sí te enfrentas a gigantes invisibles pero reales. El miedo que paraliza tus decisiones, la ansiedad que consume tu paz, el rechazo que hiere tu identidad, la pobreza que limita tus opciones, la enfermedad que debilita tu cuerpo y tu fe. Como David, muchas veces llegamos al campo de batalla sin buscarlo, pero nos encontramos con un desafío que parece más grande que nosotros. Y ahí, Dios nos recuerda que la victoria no depende del tamaño del enemigo, sino de quién está contigo. ¿Cuál es tu honda? ¿Cuál es tu don o herramienta? David no usó lo que todos esperaban, usó lo que tenía en su mano. ¿Y tú? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuál es tu honda? Tal vez es tu talento para hablar, tu capacidad de escuchar, tus manos que cocinan, construyen o sanan, tu fe firme, aunque no tengas muchos recursos. Dios nunca te pedirá que uses lo que no tienes, pero sí espera que uses con fe lo que ya te dio. Ejemplos actuales. Personas que usan su honda hoy. Un joven que usa su voz para inspirar, a través de redes sociales, canciones, mensajes o videos. Este joven no tiene mucho, pero tiene voz, pasión y fe. Y con eso cambia vidas. Una madre soltera que usa su fe y sabiduría para sacar adelante a sus hijos. No tiene un esposo que la respalde, ni abundancia de recursos, pero tiene una fe inquebrantable y una sabiduría práctica que viene de Dios. Esa es su honda.
y con ella vence día a día. Un empresario que empezó sin recursos, pero con visión y fe. No tenía capital ni contactos, pero tenía un sueño. Tenía integridad, esfuerzo y una palabra de Dios en su corazón. Y eso fue suficiente para comenzar. Hoy bendice a otros. Dios puede usar lo pequeño para hacer cosas grandes. Una piedra, una onda, una oración, un corazón dispuesto. Dios no necesita multitudes para cambiar historias. Solo necesita a uno que se atreva a creer. Él usó una piedra para derribar a un gigante. Y puede usar tu pequeño talento, tu historia rota o tu fe sencilla para abrir puertas, romper cadenas y levantar a otros. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel, vio a los hermanos de David, altos, fuertes, imponentes, y pensó, este debe ser el escogido. Pero Dios le respondió, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David no tenía la apariencia de un héroe. Era joven, pastor, sin experiencia militar, pero tenía lo que realmente importa, un corazón conforme al de Dios. No importa si los demás te subestiman. Si Dios ha visto tu corazón, eso es suficiente para usarte poderosamente. La fe sin acción está muerta. David tuvo fe, pero también lanzó la piedra. David no solo creyó que Dios le daría la victoria, actuó con base en esa fe. Corrió hacia el gigante, puso la piedra en su honda y la lanzó. Fe no es solo orar y esperar. Fe es orar y caminar. Fe es declarar y moverse. Fe es confiar en que Dios va contigo, pero aún así dar el paso que te toca. Los gigantes caen cuando te atreves a confiar. Los gigantes siguen gritando hasta que alguien los confronte con confianza en Dios. Cuando te atreves a enfrentar tu miedo, hablar la verdad, seguir tu llamado, comenzar de nuevo, entonces los gigantes empiezan a temblar. No importa cuán grande sea el obstáculo. Cuando confías en Dios más de lo que temes al problema, los gigantes caen. No necesitas ser famoso, necesitas ser fiel. David no buscaba fama, solo obedecía a su padre y obedecía a su Dios. La gente busca reconocimiento, aplausos, títulos, pero Dios busca corazones fieles. La fidelidad en lo pequeño es lo que abre puertas para lo grande. Antes de ser rey, David fue fiel como hijo, fiel como pastor, fiel como servidor. Eso lo calificó para la victoria. Prepárate en lo oculto. Dios te usará en público. David no se convirtió en héroe el día que derribó al gigante. Ese fue solo el resultado visible de una preparación invisible. En el desierto, solo con sus ovejas, con su onda y su Dios, David aprendió a luchar. Nadie lo aplaudía, nadie lo grababa, pero Dios lo observaba. Así también contigo. Tu preparación en lo secreto no es en vano. Cuando llegue el momento, Dios te expondrá, y lo que sembraste en intimidad será cosechado públicamente. La onda de David era simple, pero en las manos correctas y con la fe correcta, se convirtió en un arma imparable. Hoy te pregunto, ¿qué tienes en tu mano? ¿Estás dispuesto a usarlo para vencer a tu gigante? Reflexiona sobre tus dones. Comenta qué gigante estás enfrentando y cómo Dios te ha dado una onda. Suscríbete, deja un like y comparte este mensaje con alguien que necesite vencer su Goliat. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha vivido con un temor constante: el fin del mundo. Predicciones, profecías, teorías científicas y hasta rumores de conspiración han señalado diferentes fechas. Pero hoy, la gran pregunta es, ¿podría ser este 2025 el año en que todo termine? Acompáñame en este recorrido lleno de misterio, ciencia, religión y hechos sorprendentes que te harán cuestionar todo lo que sabes. Al final de este video, tendrás que responder tú mismo. ¿Estamos viviendo los últimos días o simplemente los últimos momentos de la humanidad como la conocemos? No es la primera vez que escuchamos que el mundo se va a acabar. En el año 2000, el famoso I-2000, millones pensaron que las computadoras colapsarían y con ellas toda la civilización. En el 2012, la profecía maya aseguraba que un ciclo terminaría y muchos esperaban catástrofes globales.
Nostradamus, uno de los profetas más conocidos, ha sido interpretado cientos de veces, siempre apuntando a fechas fatales. Pero nada ocurrió. Entonces, ¿qué hace que este 2025 sea diferente? ¿Por qué tantos científicos, analistas y creyentes aseguran que este año podría marcar un punto de no retorno? La respuesta está en las señales que hoy nos rodean. El planeta está gritando. Los polos se derriten más rápido que nunca en la historia registrada. Ciudades enteras podrían quedar bajo el agua en cuestión de décadas. Las temperaturas alcanzan récords imposibles de imaginar hace apenas 50 años. Sequías extremas, incendios forestales que devoran países enteros, huracanes cada vez más fuertes, terremotos en lugares donde nunca antes ocurrían. La Tierra está cambiando y lo hace a un ritmo acelerado. Algunos científicos llaman a esto la sexta extinción masiva. Miles de especies desaparecen cada año. Y aunque los seres humanos hemos sobrevivido a glaciaciones y pandemias, lo que ocurre hoy es diferente. El enemigo no viene del espacio, ni de la naturaleza salvaje. Viene de nosotros mismos. Cada acción de la humanidad está acercando a la Tierra a un colapso. Y lo más inquietante es que tal vez ya sea demasiado tarde. En paralelo a la crisis natural, vivimos en la era de mayor avance tecnológico de la historia. La inteligencia artificial ya toma decisiones que antes solo los humanos podían tomar. Robots, algoritmos y sistemas autónomos controlan bancos, hospitales e incluso armas militares. ¿Qué pasaría si un error, una simple falla en un código, liberara un poder incontrolable? ¿Qué ocurriría si una inteligencia artificial llegara a considerar a la humanidad un obstáculo para su propia supervivencia? Y no olvidemos el arsenal nuclear. Más de 13.000 cabezas nucleares listas para usarse en cualquier momento. Con un solo botón, la humanidad podría destruirse a sí misma. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanto poder en nuestras manos. Pero nunca antes estuvimos tan cerca de perderlo todo por un error humano o por una máquina que ya no obedezca. Más allá de la ciencia existen advertencias que provienen de lo espiritual y lo místico. En la Biblia se habla de guerras y rumores de guerras, de hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Muchos aseguran que estas señales ya se están cumpliendo. Las tensiones internacionales, las pandemias recientes y los cambios en la naturaleza son vistos por miles de creyentes como el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Nostradamus, según algunas interpretaciones, también habría señalado el 2025 como un año crítico de conflictos y grandes transformaciones. Otros textos antiguos, desde culturas orientales hasta tribus nativas, hablan de un tiempo de oscuridad y renacimiento en estos años. ¿Son simples coincidencias? ¿O realmente 2025 está escrito en la historia como el año en que todo cambiará? La ciencia no necesita profecías para advertirnos del fin. Los expertos hablan de posibles pandemias mucho más mortales que las que ya hemos enfrentado. Virus desconocidos escondidos en los glaciares que podrían liberarse ahora que el hielo se derrite. Asteroides. La NASA vigila constantemente objetos que pasan cerca de la Tierra. Un impacto, aunque pequeño, podría causar daños devastadores. Y aunque aseguran que no hay peligro inmediato, basta con un error de cálculo para que todo cambie. El sistema económico global también es frágil. Un colapso financiero podría arrastrar a millones a la pobreza, generando caos, violencia y guerras. ¿Y si todo esto ocurre al mismo tiempo? La naturaleza, la tecnología, la economía, las enfermedades, una tormenta perfecta que podría convertir el 2025 en un año inolvidable. Sección 6. ¿El verdad? El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Avanza sin detenerse y jamás vuelve atrás. Pero, ¿y si te dijera que en la Biblia hubo un día en el que Dios hizo retroceder el reloj como una señal de su poder? Hoy conocerás la historia de un rey enfermo, un profeta con un mensaje difícil y un milagro que quedó registrado para siempre. El día en que Dios detuvo el tiempo y la sombra retrocedió en el reloj de Acaz. El rey Ezequías, uno de los reyes de Judá, se enfermó gravemente. El profeta Isaías fue enviado por Dios con un mensaje duro. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
Imagínalo. Escuchar que tu tiempo en la tierra llegó a su fin. Ezequías, con lágrimas en los ojos, oró con todo su corazón. Oh Jehová, acuérdate de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. La oración del rey movió el corazón de Dios, y antes de que Isaías saliera del palacio, recibió una nueva palabra. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añadiré a tus días 15 años. Ezequías estaba agradecido, pero también tenía dudas. Quería una señal que confirmara que el milagro era real. Entonces Isaías le dijo, esta señal tendrás de parte de Jehová. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados en el reloj de Acaz? El rey pensó por un momento. Si la sombra avanzaba, sería algo natural. El tiempo seguiría su curso. Pero si retrocedía, sería un milagro imposible. Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás. Y allí fue cuando Dios mostró su poder sobre el tiempo mismo. El profeta Isaías clamó a Dios, y en ese instante, todos los que miraban el reloj de sol de Acaz quedaron asombrados. La sombra que había descendido comenzó a retroceder, grado tras grado, 10 marcas hacia atrás. El tiempo literalmente volvió atrás. Dios, como señal de su fidelidad, hizo lo imposible. Retrocedió el reloj de la historia. Ese día Ezequías supo con certeza que Dios había escuchado su oración y había extendido su vida. No fue solo un milagro físico, fue un recordatorio eterno de que nuestro Dios tiene control absoluto sobre el tiempo. Él lo creó, Él lo sostiene y Él lo gobierna. El milagro del reloj de Acaz no fue un capricho, fue una declaración divina. El tiempo no es dueño de ti, Dios es el dueño del tiempo. Cuando parece que los segundos se acaban, cuando los médicos dicen que no hay esperanza, cuando las puertas se cierran y piensas que es demasiado tarde, Dios puede hacer retroceder el reloj de tu vida. Así como añadió 15 años a Ezequías, también puede darte nuevas oportunidades, restaurar lo perdido y abrir un futuro que parecía cerrado. El reloj de Acaz nos recuerda que el tiempo de Dios nunca llega tarde, ni temprano. Siempre es perfecto. Hoy quiero preguntarte, ¿en qué área de tu vida sientes que el tiempo ya se acabó? Tal vez piensas que tu matrimonio está sin esperanza, que tu salud ya no tiene solución, que tus sueños murieron o que ya no hay tiempo para empezar de nuevo. Déjame decirte, si Dios pudo retroceder el reloj de Acaz, también puede transformar tu historia. Lo que para ti es imposible, para Él es solo el inicio de un milagro. No temas al reloj de tu vida, porque tu tiempo está en las manos de Dios. El día en que la sombra retrocedió en el reloj de Acaz fue más que un milagro. Fue una señal eterna de que Dios escucha las oraciones, responde con poder y controla incluso el tiempo. Hoy, como Ezequías, puedes clamar con lágrimas sinceras, y el mismo Dios que movió el reloj puede moverse en tu vida. Recuerda, el tiempo de Dios siempre es perfecto, y aunque los hombres digan ya es tarde, para Dios nunca es demasiado tarde. ¿Sabías que hubo un hombre que literalmente detuvo el sistema solar? La Biblia cuenta la historia de Josué, un líder valiente que pidió a Dios que el sol y la luna se detuvieran, y sucedió. Hoy te voy a contar este misterio fascinante que todavía sorprende a científicos, creyentes y estudiosos. ¿Qué pasaría si hoy alguien pudiera detener el tiempo? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Esa misma pregunta se responde en esta historia bíblica. ¿Quién era Josué? Josué fue el sucesor de Moisés, un líder escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Su nombre significa Jehová es salvación. No era un rey, ni un gran filósofo, ni un hombre con poderes especiales. Simplemente fue un siervo obediente que confió en Dios en cada paso. El momento histórico. Israel contra 5 reyes amorreos. Josué 10. En el capítulo 10 del libro de Josué, Israel estaba enfrentando una guerra decisiva. 5 reyes amorreos se habían aliado contra ellos porque temían el avance del pueblo de Dios. Eran ejércitos poderosos, organizados y mejor armados que Israel. Humanamente, parecía imposible vencerlos.
Josué, como líder, tenía que tomar una decisión: retroceder por miedo o avanzar confiando en la promesa de Dios. Josué, un hombre común con una fe extraordinaria. Lo impactante es que Josué no era un superhéroe ni alguien con habilidades sobrehumanas. Era un hombre común, pero con una fe tan grande que se atrevió a pedirle a Dios algo nunca antes visto: que el sol y la luna se detuvieran. Su grandeza no estaba en su fuerza, sino en su confianza en que Dios podía hacer lo imposible. ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentar una batalla imposible? ¿Te identificas con Josué, un hombre normal, pero con un Dios extraordinario? Josué 10, 12 a 14. En medio de la batalla, la Biblia dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre la oración de Josué en plena batalla. Imagina la escena. La guerra estaba encendida, el enemigo era numeroso, y el tiempo del día estaba a punto de acabarse. Josué sabía que si la noche caía, los enemigos podrían escapar y reagruparse. Entonces levantó su voz y oró con una valentía impresionante: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. No pidió algo pequeño, pidió lo imposible. La Biblia dice que el sol se detuvo y la luna se paró. El día se alargó sobrenaturalmente, permitiendo a Israel terminar la batalla y obtener la victoria completa. Ese fue un día único en la historia. La creación obedeció a la fe de un hombre. No fue Josué quien tenía poder. Fue Dios quien escuchó la oración y actuó. Esta historia nos muestra que un hombre con fe cambió el curso de la naturaleza. Si Josué se atrevió a creer que Dios podía detener el sol y la luna, ¿qué no podrá hacer Dios en tu vida cuando oras con fe? El mismo Dios que detuvo el tiempo por Josué puede detener tus problemas, tus batallas y tus tormentas para darte la victoria. ¿Es posible que el tiempo realmente se haya detenido? ¿Qué ocurrió aquel día en que Josué pidió al sol y la luna detenerse? Este pasaje ha generado debates durante siglos entre científicos, historiadores y creyentes. Teorías que buscan explicar el suceso. Un eclipse solar. Algunos estudiosos dicen que lo que Josué presenció fue un eclipse. Un eclipse puede oscurecer el cielo y prolongar la percepción de tiempo en medio de la batalla. Sin embargo, un eclipse dura minutos, no horas, por lo que esta explicación no encaja del todo con el relato bíblico. Un fenómeno astronómico único. Otros creen que pudo ser un fenómeno cósmico extraordinario, algo que ocurrió solo una vez en la historia. Podría haber sido una refracción de la luz, un evento atmosférico inusual o incluso un cambio en la rotación de la Tierra. La dificultad. Nada de esto ha podido comprobarse científicamente. Un milagro directo de Dios. Para los creyentes, no fue un fenómeno natural, sino un acto sobrenatural. Dios, que creó el universo, tiene poder sobre el tiempo, el sol y la luna. No es necesario explicarlo con ciencia porque fue un milagro divino. Resaltando el misterio. La ciencia hasta hoy no ha podido dar una explicación definitiva, pero la Biblia lo afirma con claridad. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Josué 10:14. El mensaje no es tanto cómo ocurrió, sino quién lo hizo posible: Dios mismo. La fe mueve lo imposible. Josué no dudó en pedir algo que parecía ilógico: que el sol y la luna se detuvieran. Para la mente humana, eso era absurdo. ¿Quién se atrevería a pedir semejante cosa? Pero Josué sabía que no hablaba con cualquier persona, sino con el Dios creador del universo. Esta historia nos recuerda que la fe verdadera no se limita a lo lógico ni a lo que parece posible. La fe confía en que Dios tiene poder sobre todo. ¿Qué cosas en tu vida parecen imposibles? Tal vez una enfermedad, un problema financiero o una relación rota. Con fe en Dios, lo imposible puede convertirse en posible.
Dios responde a la oración. La Biblia dice que Dios escuchó la voz de Josué y respondió. Eso significa que cuando oramos con fe, nuestras palabras llegan al cielo y Dios actúa en la tierra. Josué no era perfecto ni un superhumano. Era un hombre que se atrevió a clamar en medio de la batalla. Así también tú puedes clamar en tus batallas personales, en medio de una crisis familiar, cuando la ansiedad o el miedo te paralizan, cuando parece que no hay salida. Dios sigue escuchando oraciones hoy, igual que escuchó la de Josué. El tiempo está en manos de Dios. Muchas veces sentimos que el tiempo no alcanza. Los días parecen cortos, los problemas demasiado largos. Josué necesitaba más tiempo para ganar la batalla, y Dios se lo dio. Eso nos enseña que el tiempo no nos controla, sino que está bajo la autoridad del Señor. Quizás hoy piensas, necesito más tiempo para lograr mis metas, para cambiar mi vida, para salir adelante. Dios puede darte ese tiempo o darte fuerzas renovadas para hacer en poco lo que parece imposible en mucho. El reloj humano no limita a Dios. Cuando Él interviene, abre oportunidades y extiende nuestra vida. Hoy recordamos que hubo un hombre que detuvo el sistema solar, pero no fue por su poder, sino por el poder de Dios. Josué solo hizo una oración de fe, y fue Dios quien hizo el milagro. Esto nos muestra que cuando dependemos del Señor, no importa cuán grande sea el desafío, Él tiene control sobre todo el universo. Hoy tú también puedes confiar en ese mismo Dios que controla los cielos y la tierra. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si detuvo el sol por la oración de un hombre, también puede detener cualquier tormenta en tu vida y darte la victoria. No te vayas sin compartir este mensaje, porque alguien más necesita escucharlo. Tal vez esa persona está librando una batalla y necesita saber que Dios aún puede detener el sol en su vida. Nos vemos en el próximo video y nunca olvides que con Dios lo imposible se vuelve posible.